Geo es ese artista interdisciplinario y multidisciplinario que empezó muy joven a crear, que estudió artes. Geo se graduó como profesor de arte plástica en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, allá por el año de 1972, joven. En ese entonces no existía la Facultad de Artes, era el Departamento de Artes adscrito a la Facultad de Humanidades. Eso es bueno decirlo. En el 2000 se convierte ese departamento, luego se convierte en escuela, pasa a ser Facultad de Artes hasta el día de hoy. En 1980 se convirtió en profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha hecho vida como profesor en universidades nacionales y extranjeras. Ha hecho vida como conferencista nacional e internacional, pero sobre todo como artista. Nació en 1950, ya hace 73 años casi, ¿no? 73 años. El mes que viene. En mayo. En mayo, Tú eres Tauro, yo también. ¿Diga? Juntos hacemos una manada. Yo soy 19, ¿y tú? Yo también. No, mentira. No puede ser, esto no estaba en el guión. Oye, pero venga acá. No, y transcurre su formación primaria y secundaria, estudia en la universidad, luego hace posgrado en Italia, estudia arte antiguo, estudia arte contemporáneo, se especializa en antropología. Bueno, es profesor, es académico, es conferencista, pero sobre todo la fase que más me interesa, parte de la amistad, que me honra, es el amigo, el artista plástico, experimentador a la vanguardia. Y también el otro aspecto que quiero señalar antes de pasar a la entrevista: Geo es un estudioso, un explorador, un viajero transhumante, un cosmopolita, es un estudioso de las culturas tanto clásicas como modernas, pero sobre todo de las culturas que nos conforman a nosotros como caribeños y como latinoamericanos. Es un estudioso de la antropología, un estudioso de la arqueología antillana, un estudioso de los rituales y los cultos, estudioso del gagá, del vudú, que tienen expresiones en la República Dominicana, aunque haya intelectuales interesados en negar esa presencia, un estudioso de la presencia de la cultura africana en nuestra cultura, pero también de todo aquello que nos conforma, esa mezcolanza, ese sincretismo o esa síntesis que somos los dominicanos y los caribeños, de lo amerindio, lo africano y lo europeo. Geo es también de sus tambores, sus sábanas, sus alfombras, sus instrumentos, sus performances. Fue de los primeros en hacer una performance, instalación y en cultivar la escultopintura en nuestro país. Tendría que decir mucho y no quiero aburrirlo, porque lo importante es provocar este conversatorio. Esa cosmopolita que está aquí, ese trotamundos, porque ha expuesto en las principales capitales del mundo, ciudades, países en los 5 continentes prácticamente. Ha viajado mucho, ha viajado infatigablemente, ha sido también, trabajó en aspectos que revelan su sensibilidad humana. Como consultor de Naciones Unidas viajó por los batalles de la República Dominicana y trabajó en programas educativos para niños, hijos de braceros, niños de escasos recursos, niños pobres, incentivando justamente en ellos el talento, la vocación artística, el amor por el arte. El talentoso Mr. Ripley está con nosotros y vamos a aprovecharlo. Buenas noches. Vamos a ver si nos separa. Buenas noches. La pregunta convencional puede sonar a cliché, ya yo lo presenté, pero puedes añadir algo más, te presenté, ¿verdad? Para ese público que no te conoce, uno de los amigos que están acá, esos jóvenes, ¿quién es Geo Ripley? En sus propias palabras. Yo no sé, pero yo en el año 1989 dejé de seguir haciendo el currículum. Así que a partir del 89 yo creé un personaje que se llama Napoleón II, y ese es un artista, colega mío,
No, yo tengo una historia muy particular, porque nacimos en el exilio de nuestros padres. Mi padre tuvo 1 año y pico preso en la fortaleza Osao porque se le veló un complot político, se le iban a tirar al generalísimo y él era el que la iba a tirar. Y alguien habló y bueno, se cayó todo y pudo salir a Venezuela. Entonces yo crecí con el hecho pues de que los dominicanos en Venezuela fueron muy queridos, muy amados, muy protegidos. Mi padre más nunca, después que salió, volvió a utilizar, nunca, jamás, nunca, el pasaporte dominicano, sino que los diferentes gobiernos venezolanos le dieron un pasaporte de emergencia venezolano y él viajaba con eso. Venezuela aprobó ese exilio antitrujillista. Mi padre llegó a entrenar en espacios militares venezolanos, preparando las diferentes invasiones que vinieron a la República Dominicana. Cuando Carlos Andrés Pérez, que fue presidente de Venezuela en 2 ocasiones, pues era ministro del Interior. Crecimos con la nostalgia, con el recuerdo de esos padres que nos hablaban, tanto a mi hermana como a mí, de esta isla maravillosa donde la gente reía, donde el pueblo se integraba, donde era un espacio idílico. Así que uno de niño creció con eso. Mi madre mantuvo el código lingüístico venezolano. Las caraotas se llamaban habichuelas, a los cambures se les decía guineo. Vamos a usar un solo micrófono. Sí. Porque Esto es, no importa. Esto parece que hace un efecto de rock, y ahí está mi amigo Manuel Fran, así que ahorita empezamos a rockear nosotros. Entonces, y mantuvimos eso. Cuando regresamos, entonces mi madre mantuvo el léxico venezolano, ya a la habichuela se le decía caraota, para que no perdiéramos la patria donde por el suelo, el Yusoli, éramos venezolanos, pero por el Yusani dominicano. Eso por un lado. Desde niño tuve una gran afición por la pintura. En segundo, tercero de primaria, en el colegio que estudiaba en Caracas, el profesor de dibujo habló con mi padre y decía que yo tenía gran facilidad para el color. Así que desde ese momento ya yo empecé a tener un profesor privado. Me quedaba en las tardes 2 o 3 días a la semana en el colegio trabajando pintura con ese profesor. Y les cuento, mi madre tiene todos esos dibujos. Estoy hablando de primero o segundo de primaria. Tiene el examen de kindergarten mío en pintura. Y yo me encontré con 2 o 3 dibujos que realmente me estremecieron. Me impactaron. Porque en ese momento ya yo tenía definido un color que posteriormente se ha identificado que es el dorado georriple, que es un color, es un dorado rojizo, cobre, que lo diseñamos con pintura popular. En un momento pintura popular prepara ese color de alta densidad y es una característica de mi pintura. Ya en segundo o tercero de primaria ya estaba ese color presente. Entonces, bueno, seguí, viajamos a Puerto Rico, nos íbamos a vivir a Estados Unidos, y cuando mi padre llegó a Puerto Rico y sintió el olor del mar caminando en el condado de San Juan, dijo: uy, esto me recuerda tanto a Santo Domingo, y nos quedamos en Puerto Rico. En Puerto Rico fue una experiencia muy linda, 10, 11 años. Aprendí a bailar mashed potato, twist. Cortijo y su combo estaba en alza. Quítate de la vía, perico, que viene el tren. Si yo llego a saber que el perico era sordo, yo paro el tren. Entonces aprendí a bailar pachanga, charanga. Y bueno, Puerto Rico fue muy lindo, porque en Caracas, cuando vivíamos en el llano en Venezuela, mi padre fue agricultor, pues ahí era una liberación total, porque
andaba en una bicicleta corriendo en el campo porque estábamos a 1 hora del centro urbano y eran carreteras de tierra. Era muy libre, pero cuando vivíamos en Caracas era un apartamento y tenía que madrugar para ir al colegio y pasar mucho tiempo en los tapones. Entonces era opresivo para mí, pero en Puerto Rico yo fui muy feliz porque volví a montar bicicleta, íbamos a la playa a nadar, a pescar. Y bueno, siempre me vinculaba con la gente. De niño en Caracas, cuando vivíamos en Quinta Crespo, teníamos enfrente un gran mercado. Y para mí lo más divertido era despertarme y entonces irme a desayunar e irme al mercado, porque venían los grupos indígenas, los chamanes, los sacerdotes de la tierra, los magos de las plantas, y entonces yo me comunicaba porque iban con serpientes, llevaban monos, entonces siempre conversando con la gente de la tierra. Y eso me creó una pasión inmensa, porque yo encontraba mucha verdad, mucha poesía. Estoy hablando de un niño. En Puerto Rico fue tremendo. Cuando regresas a Santo Domingo eres adolescente. Tu adolescencia regresa a 67. 62, ¿no? 12 años, 62. 13 años. Ah, bueno. Sí. En el año 1967, con apenas 17 años, en el año 1967, con apenas 17 años de edad, tú obtienes el segundo premio de dibujo en el concurso de arte Eduardo León Jiménez. Ese es tu inicio. No. Mi inicio se remonta al año 64. O sea que el año que viene estamos cumpliendo 60 años de estar pintando. Creación aquí. Sí. Pasó algo, ya estaba aquí. Yo vengo de un linaje político antitrujillista. Yo tuve un abuelo que fue comandante de la Plaza de Armas de Santo Domingo cuando murió Cáceres. Cuando Horacio Vázquez sale presidente, mi abuelo visita a Horacio Vázquez, mi papá tiene 7 años, y don Horacio a mi papá le regala una pistola. Toma, para que defiendas la patria, siendo un niño de 7 años. Yo vengo de un linaje político. Yo tengo un tío abuelo que muere al lado de Maceo, en la emboscada donde el titán de bronce muere. Yo tengo un tío abuelo, hermano de mi abuela, que muere con 17 años al lado de él. Y no me voy a remontar para las historias europeas porque es otro continente. De todas formas, en el año 64 ya tenemos el golpe de Estado a Bosch, en el 63, Sí. y hay un alzamiento, hay un gran problema y la gente se tira a la calle. En ese momento nosotros vivíamos en el edificio Vaquero y estamos en el edificio Vaquero, ¿sí? En el Conde, en el apartamento 404. Sí. Ahí había un salón que daba al Conde y que era mi estudio de pintura. Y yo tenía una pequeña cartón, y en ese pequeño cartón que estaba haciendo un trabajo con la escuela para el Colegio Santa Teresita, Canqui Wilmot, la gran pintora, era mi profesora de pintura, era quien nos estaba dando la clase. Por la parte de atrás, con un cepillo de dientes, porque en ese momento no tenía pinceles, y unos frascos de gouache, de témpera, hice una mano muy deformada, muy abstracta, consumida por el fuego. Un primo hermano mío del alma, Jorge Ramón Ripley Peña, fallecido, que había llegado a República Dominicana porque tuvieron que sacarlo de Venezuela y de Colombia por el asunto de la guerrilla política, estaba aquí, y cuando vi el cuadro me dice: ¿esa es una mano del pueblo? Le digo yo: sí, esa es una mano del pueblo consumido por la situación.
Me dijo, eso se llama la impotencia del pueblo dominicano ante la fuerza bruta del ejército. Yo le dije, Ese mismo título. y ese es el título. Le pusiste el mismo, así mismo. Yo le puse 2 hoyitos y lo colgué, y en el 65 tenemos que salir de la ciudad colonial porque en el edificio Vaquero instalaron una ametralladora 50. Entonces cuando los aviones ametrallaban el puente y salían de vientre totalmente, y ahí venía el contrafuego, entonces tenían que hacer un tiro muy difícil. Sí. Bueno, Sí. resultó que ese cuadro estaba colgado en la casa. Mi padre trabajaba en obras públicas, empezó a recoger policía, marinos, militares, guardia, fuerza aérea, paracaidistas, todo lo que encontraba, y en un momento dado tenía un comando de 150 hombres en obras públicas. En un momento dado está dando instrucciones, tenían militares, y sonó un disparo, ¡pam! Y todos los militares inmediatamente se tiraron en el piso, y mi papá se quedó de pie porque no reaccionó, no tiene su entrenamiento, y dice, y tanta cosa por un tirito. No, comandante. Y bueno, mi papá es el comandante. Entonces, en un momento, papá recibe la visita del aquel tiempo teniente coronel Héctor Lachapelle, y bueno, lo demás es historia, la batalla del puente, la toma de la fortaleza Osama, etcétera, etcétera. Mi padre nos saca de la ciudad colonial, salimos, ya yo tuve una experiencia muy interesante, porque en aquel momento yo era Boy Scout y tenía una mochila de Boy Scout of America con el águila norteamericana y la flor de lis. Cuando salimos caminando por toda la calle donde hay un cese de fuego, que en Molino no hay francotiradores, y estamos cruzando por el cruce de la Bolívar con la Pasteur, salimos de la zona constitucionalista, pasamos una pequeña zona donde había militares del CEA, del CEFA, Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, Sí, CEFA. Y cuando seguimos, están ya los norteamericanos, y de golpe aparece un marine. Yo era un niño, tenía 14 años. Yo hasta finales de los 15 años fue muy bajito, muy chiquito, y yo lo veía enorme con ese traje. Y él, cuando está pasando las maletas y lo que llevamos, ve Boy Scout of America, y él me mira y se me cuadra. Un impacto, un invasor me está haciendo un saludo. Yo le hago el saludo, me da la mano izquierda, coge. Ahí hubo un encuentro con una forma de dignidad humana. Ese muchacho estaba invadiendo, era scout y homenajeaba a un niño. Llegamos, nos refugiamos en casa de mi tía y su esposo, licenciado Julio Germán, fue el miembro de la Asamblea Electoral durante muchos años. Pero a mi padre se le aprieta la situación y tiene que entrar a salir. Y en un momento, en una reunión, está el arquitecto Florencio Camilo. Y cuando ve ese trabajo dice: Enrique, pero ¿y esta pintura? Esta maravilla. Dice: Giorgito mi hijo. Mi papá decía Giorgito mi hijo, refiriéndose a mí, y Giorgito mi hermano, refiriéndose a su hermano, a uno de sus hermanos mayores, George Ripley Marín, que durante toda su vida fue cónsul honorario de la República Dominicana en Barquisimeto. El dominicano de Lara, le decían, del estado Lara de Barquisimeto. Eso lo pintó Giorgito, sí. No, pero ese muchacho pintó. Déjame hablar con Juan Espínola, otro amigo de mi padre, desde que era muchacho, junto al malecón, dibujar en los líneas de pelota.
Y entonces él vio la obra y dijo, ese muchacho tiene talento. Vamos a hablar con él, déjame hablar con el pintor emergente, para mí más importante en este momento. Sí, él me dice, él le dijo, el artista emergente en este momento es Guillo Pérez. Guillo estaba haciendo unas abstracciones, la noche de combate, aquellos alambres de púa estilizados. Era muy interesante lo que estaba haciendo. A los pocos años fue que hizo el famoso homenaje al Greco, que es una pintura realmente importante en el desarrollo de la plástica nacional en términos de abstracción. Entonces ahí viene el concurso León Jiménez, en el 66 Guillo gana con el homenaje al Greco, y al año siguiente él me dice, tú debes participar. Le digo, maestro, me dijo, no, participa. Entonces yo hago una pintura que lo tiene la familia de Billy Berroa. El cronista deportivo. El gran cronista. Así, casado con la hermana del maestro, el gran actor César Olmo. Gracias, César, por venir, hermano querido. Entonces, ¿qué pasó? Segundo premio en dibujo, sí. Con 2 piezas. Franklin Domínguez tiene la compañera de esa pieza, que son unos rostros sobre el fondo blanco, unos rostros chorreados en azul, y la obra que ganó fue Inspiración, que es una explosión en un tono metálico, porque utiliza una pintura metálica sobre fondo azul. Y ahí están guardadas las críticas de muchos grandes pintores dominicanos, donde dicen que un niño imberbe, no me decían Pedro todavía, hasta los 20 y pico de años fue que empezaron a salir unos chistes por aquí. Ese niño imberbe no pueden hacer arte, no tienen la conciencia. Este concurso se ha desprestigiado y todo era por mí. Yo era el niño imberbe, yo era el improvisado, yo era el que estaba usurpando el espacio de los artistas, y nada, así ha sido toda mi vida. Al principio yo te decía al presentarte que eres de los primeros artistas plásticos en la República Dominicana, si no el primero, si acaso no el primero, en asumir la instalación, la performance como práctica artística. Algo que ya es común, que está en boga, ¿no? Pero que en el 1970, al inicio de los años 70, era una rareza. En el año 1972, en Santiago de los Caballeros, con 22 años, tú realizaste tu primera instalación utilizando con música, con pinturas en el piso, fluorescentes, con cuadros y con incienso. Esa fue tu, digamos, tu iniciación. Pero esa fue la segunda instalación. La segunda. Esa fue la segunda instalación porque Manolín Jiménez era el síndico de la ciudad de Santo Domingo y organizó la Bienal de Santo Domingo. Entonces yo preparé un cuadro que es un referente en la pintura dominicana. Es un cuadro que se fue deteriorando después del huracán George. Fue sí, la obra Mantra, que era como un cubo escultórico con líneas de colores fluorescentes, y en el centro tenían 2 cilindros niquelados con cascabeles y campanas adentro que uno manipulaba, y al moverse repetían las líneas y se creaba como una atmósfera alrededor de los círculos. Había un espacio creado dentro del círculo. Pero el presidente de la República invadió el espacio del ayuntamiento porque supuestamente Manolín Jiménez estaba en una conspiración política
y nunca se hizo esa bienal. Ahí fue la primera instalación que estaba esa escultura en portadas de dos más pequeñas y estaban listas, estaban instaladas las luces ultravioletas, todo. Entonces después vino la celebración de Nueva Imagen, celebrando el 10º aniversario de la Universidad Católica Madre y Maestra, y ahí fue que hicimos esa instalación. Pero con la escultopintura ya tú habías iniciado en el 70, Sí. con aquella mantra en la Sonora. Esa fue tu primera incursión. Sí, mantra. Mantra, y eso marca una cultura. Claro que sí. Y pasó lo siguiente, inmediatamente se suspendió esa bienal del Ayuntamiento. Bellas Artes convocó a la Bienal Nacional de Artes Plásticas. Era Chu Álvarez, que era conocido, ¿no?, tanto de mi padre como mío, y me ofrecieron villas y castillas para que participara, pero yo no participé, porque era una forma también de protestar por haber suspendido la Bienal del Ayuntamiento. Todos los pintores, todos que participaron en la Bienal del Ayuntamiento, participaron en la Bienal Nacional. Ahí es cuando Fernando Peña de Filho gana, Sí. con la familia dominicana, Sí. con lanza el movimiento, la neofiguración dominicana. Ese comentario interesante, bueno. Hay mitologías personales que produjeron cosas importantes. Vicente Pimentel ganó el primer premio en dibujo. No recuerdo quién ganó, pero yo no participé. Me estaban ofreciendo el gran premio, me ofrecían el premio en pintura, pero yo no participé. O sea, lo único que tengo de premios en la Bienal es una mención que tuvieron que crear en la Bienal que se realizó durante el gobierno de Antonio Guzmán, que la directora del Museo de Arte Moderno era Rosita Meléndez, y hicimos en esa ocasión el ambiente mágico de vudú dominicano, que posteriormente fue aceptado en la 11ª Bienal de París, 20 años después que no se tomaba en cuenta la República Dominicana, y que en París fue considerada por los periódicos cristianos la obra más relevante y trascendente que se ve en la interpretación de las religiones africanas con el cristianismo en América, y los comunistas decían que era la única obra importante que rompía la formalidad de los cristianos en términos de las religiones africanas en América. Y yo en el medio. Antes de dar la oportunidad al arquitecto que empezó, dar la oportunidad al público, porque esto es interactivo, yo solo quiero referirme a dos participaciones tuyas en el exterior, ya como artista internacional, una en Nueva York en el año 1980 y la otra en Sao Paulo en el año 1987. La década de los 80, para mí la mejor década. Bueno, eso dicen los Sí. ochenteros. Sí, dicen los 80, claro. Opinión de los ochenteros. Esa es una opinión, ¿cómo se dice? Particular. Sí, Mañana. interesada. Pero hay derecho a ello, ¿no? En 1980 pues, participaste en la celebración del 50 aniversario del Museo de Arte de Moderno de Nueva York, MoMA. Fuiste el único dominicano en participar en un video que se llama Pijao o Pichao. Pijao. Tuviste participación allí. Y en el 1987, muy importante en mi vida, participaste en la 19ª Bienal de Sao Paulo, Bienal Internacional de Sao Paulo, con una performance, una instalación performance. Nada, se habla de la participación dominicana, yo digo que voy, en un momento dado voy a participar. Entonces me dicen que cuál es el programa. Yo digo que yo necesito un espacio pequeño en Brasil. Entonces me dicen que es tan pequeño. Yo digo, bueno, si es del tamaño de un estadio de fútbol, de hecho sería ideal. ¿Y usted qué va a hacer? Bueno, yo voy a hacer un performance, voy a hacer una pintura de luz con vela, voy a llenar las paredes con pequeñas fotografías, con objetos. El cónsul en Sao Paulo, que es amigo de mi padre, me dice qué requerimiento tú tienes. Digo yo, un caballo blanco. Me dijo, no hay problema, yo lo consigo. Bueno, me voy a Sao Paulo,
un lío para llevar el djembe. Me llevé a Martín París, mi gran djembe de conciertos que compré en la 11ª Bienal de París. Cuando yo llego de la 11ª Bienal de París, lo que llego son con tambores. Y toda la gente me dice, este tipo está loco, va a París, lo que trae son tambores. Pues llevo a Martín París. Martín París viajó en un accidente, amarrado, cinturón. Y bueno, conseguimos el caballo blanco de la policía militar montada. El cónsul consigue un hotel al lado del consulado. Me dice, tú puedes venir al lado, pero no le digas a nadie que tú estás en hotel, tú estás en la residencia oficial del cónsul militar. Vamos a ver el espacio, señores. Cuando yo llego, yo tenía un espacio que eran 3/4 partes, un campo de fútbol bajo techo. Eso era una cosa que se te perdía la visión en el horizonte. Cuando yo veo eso tan grande, me dice la encargada, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Es un poco pequeño para lo que yo había perdido, pero está bien, nos vamos a adaptar, ¿no? Perfecto, no hay ningún problema. Ok. Bueno, ¿y qué usted va a hacer? Digo, no, vamos a hacer una instalación. Usted puede entrar, sí, me acreditan inmediatamente. Al otro día nos vamos a una fábrica de velas y compramos como 1500 velas. Velas blancas, amarillas, azules, rojas, verde, anaranjadas, violeta. Y entonces hago un inmenso espiral. Yo había llevado una colección de pequeñas fotografías. Yo estaba muy conceptual. Yo, por ejemplo, hacía una exposición y ponía un bastidor en el piso y en la casa ponía a germinar maíz y de golpe sembraba las maticas de maíz en medio de la exposición y esa era una instalación. Y ponía una fotografía de una mata de maíz seca. Yo había desarrollado un conceptual en Italia. Por ejemplo, cuando vine de Italia, tomaba fotografías de un poste de luz lleno de conexiones ilegales que la corporación iba cortando y hacía una fotografía y escribía, en Santo Domingo los postes de luz tienen cabello, porque eran tantas las conexiones que eran un día, por ejemplo, en un barrio tomando fotografía, alguien había agarrado el casco de una botella y la había clavado así en un poste de luz. En Santo Domingo los postes de luz son machos. Entonces los italianos decían, oh, él parla el lenguaje italiano más con la sua cultura. Él habla el lenguaje italiano del conceptual, pero con su cultura. Entonces yo estaba como en esa etapa, yo no estaba pintando, yo había dejado de pintar. Estaba en fotografía, en cine, en video. Te acabo de acordar ahora que hablaste del maíz. Aquello representante de Carmen Zumbera, la meditación de la vida después de la muerte. Sí, porque mencionaste el maíz, el cráneo humano, que Sí. la respiración del maíz. Sí, sí. Pero eso fue en los 70, En los 70, 75 por ahí. 75. Ah. Después fue que hicieron Truffaut, Face to Face, y salió influenciado. No terminaste lo de Sao Paulo. Ok, entonces no, porque que van surgiendo ideas, pero no las dejamos sueltas. Entonces en Sao Paulo fuimos a donde el comandante de la policía militar montada. Imagínense, ahí estaba la fotografía del capitán del ejército brasileño que hizo el salto a caballo más alto del mundo. Yo conocí, estuvimos hablando y bueno, entonces buscó un cemental blanco, un escándalo de caballo, buenísimo. Entonces, dentro de 3 días, en el gramado del parque de Mirapuera, ubicamos el sitio perfecto. No se preocupe, yo lo voy a mandar con el transporte, va a tener 2 o 3 palafineros militares, usted no tiene problema. Ok, bueno, preparamos las velas, yo coloco las pequeñas fotografías, había que cruzar el salón entero para ver 3 fotografías, chiquiticas, 3 fotografías, 7 pulgadas por 3 pulgadas, 1, 2 y 3. Cruzaba el campo de fútbol y encontraba otra fotografía. Una pared inmensa que agarró una lata de pintura y hizo un gelo. ¡Ay! Se choqueó. 3 paredes en vacío. Me decían, pero no va a hacer nada ahí.
la obra va a crecer, no se preocupen, vamos a fluir. Bueno, día de inauguración, se metió una onda fría y la temperatura en Sao Paulo estaba 8 grados sobre cero. Estoy en mi hotel, me pinto el cuerpo entero con polvo de ladrillo, incluyendo el pelo. Tenía el pelo larguísimo, tenía pelo todavía, ¿ah? La cara, todo. Me pongo un taparrabo, un guayuco, amarro aquí, paso aquí, pongo 2 pañuelos adelante y 2 pañuelos atrás para estar un poco más presentable. Había hecho una careta, una máscara ritual con una cadera de toro y había llevado una de estas carteras tejidas en guano populares, le había puesto un galón de plástico, una botella grande de plástico, y en una estación de gasolina de alcohol brasileña la llené, y fósforo, y Martín Palina. Señores, cuando yo bajé y salí en ese lobby, se armó un griterío de mujeres y un corredero cuando me vieron. El cónsul me estaba esperando, me puse unos botines porque el frío era terrible. Normalmente lo hago descalzo, pero me puse los botines corticos, bajitos así, doblados, y salí. Me estaba esperando el cónsul en el carro, entramos, llegamos al sitio, estaba el transporte militar, estaba el caballo ya listo. Cuando estaban los militares asignados, estaban muertos de la risa porque me decía: usted tiene las piernas muy largas, nosotros aquí tenemos las piernitas cortas, nosotros somos amerindios, usted es un bárbaro europeo. Y un desorden. Se prepara el caballo, me subo en el caballo, le entrego el tambor al presidente de la Cámara Brasileña Dominicana de Comercio, le entrego mi identificación, pongo mi máscara ritual y salgo en el parque a montar caballo. Caballo con una fuerza, una maravilla. Lo ponía de lado. Picaba un paso, precioso animal. Y voy dando vueltas. Me dicen: usted no puede subir a esta escalera, usted tiene que llegar hasta ahí. Bueno, pero yo pasaba por ahí, veía que la gente estaba fluyendo, desde que llegaba se armaba un corredero, todo el mundo tomando fotos. Empezó la especulación. Este es un indígena Sanemaya Romami que está protestando. No, este es un negro que viene de Bahía a protestar porque no le han hecho el Salvador de Bahía. No, es un comunista que está protestando. O sea, yo era de todo y nadie sabía quién yo era. Y en un momento que yo veo un despliegue militar y un corredero, una cosa, llega el ministro de Cultura en representación del presidente. Cuando él sube, digo yo, esto va a empezar. Me habían dicho: suba hasta abajo, quédese ahí, no suba las escaleras. Pero en ese caballo, oye, me até un teleférico que subía yo arriba y eché para adelante, y ese caballo. Señores, cuando yo llegué a la plaza de entrada, que subí esas escaleras y llegué, se armó un juidero, mira, seguridad, salió corriendo para arriba de mí, yo paré mi caballo ahí, lo caracoleaba, daba vuelta a coger el mismo sitio, caracoleaba, lo levantaba, a caer el caballo, una maravilla. Y la gente tomando fotos y filmando, y el corredero, el ministro de Cultura agarró a la mujer, la subió rápidamente. Entonces en ese momento le digo yo a los palafreneros: ok, voy. Me dijo: está bien, comandante. ¡Pum! Me tiro el caballo, agarro. Tengo, en ese momento, toda la prensa se va atrás del ministro, las escaleras están vacías. Abro el galón. No era un galón, era medio galón, o sea, una botella grande, como medio galón, pero digo el término galón para que tengan la idea de la botella. Abro la botella y en las escaleras subo, bajo y hago como una culebra de dibujo y le prendo fuego. ¡Wow! El fuegazo.
cuando la gente dice que están haciendo un incendio, el juidero, todos los periodistas bajando a tomar fotos y a filmar. Entonces yo me cruzo el yembe, hago una salutación al fuego y digo que los malos espíritus de la Bienal se vayan. Ahí empecé a tener problemas, porque el alcalde de la ciudad dijo que un hombre con todo el cuerpo pintado de rojo, desnudo, estaba montando caballo en el gramado de Ibirapuera, y que si no es porque anda en un caballo de la policía militar, él lo hubiera metido preso y hubiera dado de golpe, que es un inmoral. Pero resultó que ese señor había sido el presidente elegido por el pueblo brasileño, que renunció y vino a la dictadura militar. Entonces me entrevistan. El alcalde dijo, bueno, pues yo tengo otra idea diferente de lo que es inmoralidad. ¿Y qué es inmoralidad? Ser elegido por un pueblo presidente y por miedo a la muerte, renunciar y tener el pueblo brasileño que soportar una dictadura que tantos jóvenes le costó a esta nación. El cónsul Damani. Es horrible. Te metiste en rojo. Pero no tienes que comerle a nadie. Tira para adelante que yo te apoyo. Espejo de la pitoniza, balada, en la noche azul de luna llena, a la luz de otro sol, de otro fuego, me lo dijo la pitoniza, poseída por los seres del supramundo, te enamorarás. Y tú hoy, mortal amada, no puedes morir porque yo te amo. Autorretrato en el mito, blues. Antes del preantiguo, en el transitorio transportarse, la luz crepitó. Ante la candente mandala, reflejo es un vacío. Tu nombre, y en la tierra de otro mundo, rapto de imagen, héroe civilizador, encuentro de luchas, carnes versus carne, huida, reposo de las aguas, pérdida del movimiento, arcanos de meridianos, estática del horizonte, paisajes de galotas, arenas y más arenas, reencuentro de unión, hacia la... ¿Por qué? El silencio. Desde el fragor, lo astral. Submundo del núcleo. Planeta. Ruta transitada sin luces. Infinita reflexión del pasado. Rescate. Contemplación. Solo. Soy un transeúnte sobre mi piel, observo el silencio del sonido. Lo africano.
solista. La calle está llena, ya no hay luna, tu risa me llama y suena un tambor, los perros aúllan, una leve llovizna, la calle vacía, el tiempo muy solo y simplemente los perros aúllan, los perros aúllan. Pienso en ti, amor, deambularemos solitarios por las calles como los perros callejeros. Los perros aúllan, los perros aúllan, Yuntebuey, Gagá, Yuntebuey, Josefina, Yuntebuey, ¿quién tú eres? Yuntebuey, Ciguapita, Yuntebuey, Chiquitico, Yuntebuey, Manolito, Yuntebuey, aquí el Matadillo, Yuntebuey, después de Matacaliche, Yuntebuey, también los Sabinitos, Yuntebuey, también los llaman los Sabinitos, Yuntebuey, y ahora se llama Yuntebuey, Yuntebuey, Yuntebuey. San José de los Llanos, Yuntebuey, carretero de Mobolón, Yuntebuey, te espera con la blanca, Yuntebuey, te espera y no me llame, Yuntebuey, a sacar la guagua, Yuntebuey, que está en Chivá, Yuntebuey, que está en la guagua, Yuntebuey, 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 Caliche mataba a Caliche, Yuntebuey, Matacaliche, Yuntebuey, metió la camioneta, Yuntebuey, metió la camioneta, Yuntebuey, metió la camioneta, Yuntebuey, metió la camioneta, Yuntebuey, Matacaliche, Yuntebuey, metió la camioneta, Yuntebuey. Muchas gracias. Gracias, Leo. Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz.